chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Este va a ser el último vídeo de la serie de vídeos del tema número 4 sobre Grecia, en el que vamos a estudiar el punto 5. Hablamos sobre la sociedad de Grecia, continuando un poco con lo que comentamos en el anterior punto, el punto 4, y veremos toda la economía que existía en la antigua Grecia, dividida por sectores económicos. De modo que vamos a hacer un vídeo para acabar bien y en todo lo alto este tema 4 que ha sido muy interesante y llena de aventuras, mitos, fantasías, héroes y diosas. ¿Estáis preparados? ¡No! ¿Tenéis los apuntes a mano y abiertos por el punto número 5? ¡No! Pues vamos allá. Sí. Al igual que pasaba con el punto número 4, este punto número 5 es bastante cortito y se divide solamente en dos partes. El 5.1, en el que vamos a estudiar la economía de Grecia, dividido en sectores económicos, agricultura, ganadería, etc. Y luego vamos a estudiar la sociedad de Grecia, concretamente la sociedad que existía en la polis de Atenas, ya que, como bien sabéis, en toda Grecia había un montón de polis, de ciudades-estado. Y en cada ciudad-estado existía un sistema político distinto y también una sociedad distinta. Por tanto, aquí nos vamos a centrar solamente en la polis de Atenas, que sin duda fue una de las más importantes, ya que nos trajo la democracia. Pero eso será luego. Antes vamos a empezar con la economía, que es de qué vivían los griegos. Pues los griegos vivían de 4 sectores económicos que ya lo conocéis perfectamente bien. La agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. Vamos a ver de cada uno sus principales características, comenzando con la agricultura. La agricultura era sin duda el sector económico más importante que tenían los griegos, algo bastante obvio porque de la agricultura es de donde obtenían la mayor parte de la comida para poder alimentarse y poder desarrollarse. En este caso, la agricultura griega se basaba en la producción de 3 productos básicos. Por un lado el trigo, que es un tipo de cereal. Por otro lado la vid, para fabricar vino, especialmente. El vino era muy importante para los griegos porque con el vino celebraban su simposium. Los simposium eran algo así como una fiesta que se celebraba en las casas, especialmente de la gente más rica, de los aristoi. Y por último el olivo, a través del cual podían producir aceite, que también era un producto fundamental. Estos 3 productos griegos que producían tienen un nombre en común y es la tríada mediterránea, que por ejemplo también existe en la península ibérica, en España y Portugal en la actualidad. A pesar de que la agricultura era un sector tremendamente importante, también era un sector con muchísimas dificultades en Grecia. Debéis acordaros que Grecia era una zona muy montañosa, por tanto había poca tierra para poder cultivar. Eso provocó que durante la época arcaica, y eso tenéis que recordarlo, muchos griegos tuvieron que irse por todo el Mediterráneo en barcos buscando nuevas tierras. A esas tierras llevarán consigo esa tríada mediterránea y la producción de vid, trigo y olivo. Bien, una vez vista la agricultura, vamos a pasar a ver la ganadería. Como bien sabéis, porque acabo de decirlo, el territorio de Grecia, especialmente la zona de la península balcánica, era un territorio muy montañoso, había muchas montañas. Y eso, aunque era bastante malo para el desarrollo de la agricultura, era muy positivo para el desarrollo de la ganadería, ya que zonas montañosas ofrecen más pasto para la cría del ganado. La ganadería en Grecia se basaba en la cría de diferentes especies, como por ejemplo los cerdos, los caballos y las ovejas. Y junto con las ovejas, aunque aquí no lo he puesto, también las cabras eran muy importantes. En cuanto a la artesanía, hay que decir que los griegos fueron unos excelentes artesanos y fabricaron de forma artesanal, de forma manual, productos de una altísima calidad. Os voy a enseñar algunos de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, las espadas. De hecho, los griegos tenían una producción de metal y una producción de armas también de una calidad y un acabado excelentes, como el que estamos viendo aquí. Joyas, ya que los griegos también tenían muchísimos orfebres que trabajaban con metales preciosos como la plata o el oro, pero si por algo destacaron los griegos fueron por sus extraordinarias cerámicas, como estamos observando aquí. De hecho, lo que más destaca de estas cerámicas no es la cerámica en sí, sino la decoración de la propia cerámica. Vamos a ver un poco cuáles son los dos tipos de cerámicas que tenían los griegos. Aquí se observan claramente. Tenemos por un lado la cerámica de figuras negras, que como estáis observando, los personajes que aparecen representados son de color negro, para hacer contraste con el fondo que es más rojizo.
Y por otro lado tenemos la invertida, que es la cerámica de figuras rojas, que en este caso el fondo es negro y las figuras son de color más rojo, más pardo. Es muy interesante el estudio de la cerámica griega, puesto que los griegos representaban su vida cotidiana en estas cerámicas. Por ejemplo, en el caso de la cerámica de la izquierda aparece la agricultura. Pues mucho sabemos de la agricultura en Grecia gracias a las cerámicas de figuras negras y rojas. En la cerámica de en medio aparece una fiesta, un simposio, que como ya he dicho antes, el vino tenía una importancia tremenda en estas fiestas de los Aristoi. Y por último, fijaos que tenemos una cerámica de figuras negras a la derecha, en el que se representa una competición olímpica, una competición de esos Juegos Olímpicos que realizaban los griegos en honor al dios Zeus. En este caso es una competición de atletismo, una carrera. Y ya por último tenemos el comercio. Aquí tengo que decir que los griegos no solamente eran unos excelentes artesanos, sino que también eran unos excelentes comerciantes, algo que les vino debido a las colonizaciones griegas de época arcaica. No olvidéis que los griegos van a recorrerse prácticamente todo el mar Mediterráneo con sus barcos, con sus famosas trirremes, buscando nuevas tierras. Bueno, pues al mismo tiempo que buscaban esas nuevas tierras para fundar colonias, los griegos también van a comerciar con los pueblos que vivían en esas zonas donde instalan sus colonias, como por ejemplo la península ibérica, España y Portugal, y también el sur de Francia o Italia. De hecho, los griegos van a llevar allí, a Francia, a Italia, a lo que es actualmente España, diferentes productos y diferentes materiales que antes no existían, como por ejemplo la moneda, como por ejemplo el olivo o como por ejemplo el metal. Bueno chicos, pues ya hemos visto todo lo que hay que saber acerca de la economía. Vamos a pasarnos ahora a estudiar la sociedad de Grecia, que no olvidéis que vamos a centrarnos solamente en la sociedad de la polis de Atenas, ya que cada ciudad-estado tenía su propio sistema político y por tanto su propio sistema social. De modo que solamente vamos a centrarnos en un solo tipo, que es el más característico, que es el de Atenas, que se compone, como vais a ver ahora, de los siguientes miembros: los ciudadanos y los no ciudadanos. Vamos a estudiar las características de cada grupo y de cada componente de dichos grupos. En primer lugar nos encontramos con los ciudadanos. ¿Quiénes son estas gentes? Bueno, pues los ciudadanos eran todos los hombres que habían nacido en Atenas y que tenían mayoría de edad. Daba igual la situación económica en la que se encontraban, es decir, podían ser ricos, podían ser o pobres, eso daba exactamente igual. Lo importante es que tenían que haber nacido en Atenas y tener mayoría de edad, es decir, tener edad para poder portar armas y defender a la polis. Estos, los ciudadanos, además tenían derechos políticos. Eso significa que podían votar y formar parte de la asamblea o eclesia para votar y elegir a los magistrados, las leyes, etc. Lo vimos ya en el punto número 4 de este tema. Por otro lado nos encontramos con los no ciudadanos, que eran mujeres, extranjeros y esclavos que vivían en Atenas, que además no podían votar ni participar en nada referente a la democracia. Vamos a ver en primer lugar las características de los extranjeros. Los extranjeros eran gentes que podían ser hombres o mujeres y que vivían en Atenas. Tenían su negocio en Atenas y tenían su casa y residencia en Atenas, pero con la diferencia de que no habían nacido en esa ciudad. Por tanto, eran considerados extranjeros. No eran considerados atenienses de verdad. Por lo general, sus trabajos estaban vinculados con el comercio y además tampoco podían tener tierras en Atenas en propiedad. En segundo lugar, nos encontramos con los esclavos. Ya sabéis mucho de los esclavos. También eran hombres o también podían ser mujeres, que podían caer en la esclavitud bien siendo prisioneros de guerra o bien teniendo una deuda muy alta con alguien y teniendo que pagársela con su propia libertad. Sin embargo, el grupo más interesante de los no ciudadanos son las mujeres. En este grupo de las mujeres se incluyen todo tipo de mujeres, ya bien sean mujeres extranjeras o ya bien sean mujeres nacidas en Atenas, porque si una mujer nacía en Atenas, automáticamente nunca iba a ser considerada ciudadana. Solamente los ciudadanos eran hombres nacidos en Atenas. Las mujeres nacidas en Atenas no eran ciudadanas, por tanto, no podían votar ni participar en democracia. Las mujeres espartanas eran un poco distintas. De hecho, os voy a enseñar las diferencias que había entre las mujeres espartanas y las mujeres atenienses.
Las mujeres espartanas tenían mucha más importancia en Esparta que en Atenas, debido a que la sociedad espartana era una sociedad guerrera, de soldados. Las guerras era algo muy habitual en Esparta, de modo que los hombres se iban de la ciudad de Esparta durante largas temporadas a luchar contra sus enemigos. Eso provocaba que la ciudad quedase prácticamente vacía de hombres y fuesen las mujeres las encargadas de dirigir la ciudad, de modo que las mujeres tenían una situación social mucho mejor que en Atenas, que era muy distinto, ya que en Atenas las mujeres no tenían mucha importancia debido a que no eran consideradas ciudadanas y por tanto no podían participar en el gobierno de la ciudad. Fijaos que siendo la misma cultura, que es la cultura griega de la antigua Grecia, las mujeres tenían un estatus muy distinto. Bien, chicos, y con esto ya hemos acabado el punto número 5, sociedad y economía. Nos queda muy poquito para acabar el tema, solamente el punto 6 y solamente el punto 7. Espero que estéis preparados y preparándose muy bien este tema, ya que queda muy poquito para el examen, que llegará y pronto, así que poneos a tope. Nosotros nos veremos en el tema número 5, en el que estudiaremos la otra gran cultura de la Edad Antigua, el Imperio Romano, pero eso será luego, después. Espero que estéis estudiando y nos vemos dentro de poquito. ¡Hasta luego!